Gracias, general, por esa claridad y ese compromiso con la verdad y con la historia. A continuación, vamos a escuchar a un intelectual libre, riguroso, valiente, un historiador que desmonta con datos y documentos los mitos que nos quieren imponer sobre nuestra contienda civil. Nos salvará de la guerra civil sin complejos, de la España de la época en comparación con los países de su entorno, sin sectarismo, sin manipulación. Les dejo con Fernando Paz. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí, incluso a los que vienen aquí a tomar nota para realizar algún que otro informe, que se ha referido el general recientemente y algún otro, seguramente de algún medio de comunicación que mañana hará la crónica que le dé la gana, claro. Quiero agradecer sobre todo a la Hermandad de Defensores de Oviedo por la valentía y por la capacidad que ha demostrado de organizar este acto, porque es una de esas asociaciones, además, que se va a ver interpelada por estas modificaciones legales a las que se refería el general, y hoy más que nunca tenemos que mantener entre todos enhiesta la bandera de la dignidad y de la verdad, que es lo que tratan de aniquilar en definitiva. Y al respecto de esto voy a referirme, en el tiempo que nos ha dejado la organización, voy a referirme a una cuestión que creo que es bastante importante a la hora de comprender qué es lo que está sucediendo con el relato acerca del franquismo, porque nos están vendiendo una mercancía caducada, nos están contando historias que son absolutamente falsas, que son mentiras, que están tergiversadas. Y me voy a limitar a unos pocos puntos, porque si tuviera que tratar todas las mentiras acerca de lo que se dice del régimen de Franco, pues no hablaría nadie más hoy, y no es mi propósito, desde luego. Precisamente porque ese Himalaya de mentiras que se ha levantado contra Francisco Franco y su época histórica cada día es más grande. La inmensa mayoría de cosas que se dicen acerca del personaje y de la época histórica, y lo repito, la inmensa mayoría de las cosas que se dicen tal y como se dicen, habría que archivarlas en el cajón de la propaganda. Las más de las veces, además, una propaganda absolutamente estúpida y muy fácil de desmontar, siempre y cuando, claro, permitan un debate, cosa que se encargan de que no lo haya, ¿no? El ensañamiento y la pertinacia en la mentira, además, se han intensificado en los últimos tiempos y han sido blindadas precisamente por los propagadores de bulos, ¿no? Pero precisamente la hiperbolización del mal de la época franquista ha llevado a un creciente escepticismo en el seno de la sociedad. Y creo que todos estamos asistiendo en estos días a una respuesta bastante generalizada en la sociedad española que afecta particularmente a los jóvenes, a una respuesta ante el francoveo que se ha llamado, ¿no? El año dedicado a Franco por parte de Pedro Sánchez. Y mucha gente que de otra manera no lo haría, debido a este error estratégico, que me parece muy elemental, por parte del gobierno, se está interesando verdaderamente por la época histórica y por la figura de Franco. Y está sacando unas conclusiones que resultan sorprendentes para el poder constituido y les preocupan particularmente los jóvenes. El interés de los jóvenes y la actitud de los jóvenes, de los que este decrépito régimen se espera lo peor, y quizá con razón. Muchas son mentiras. Muchas de las cosas que lanzan son mentiras, son simples falsedades. Otras son exageraciones o deformaciones que lo que buscan, partiendo de un cierto fondo de verdad, es retorcer la realidad hasta la caricatura y volver el régimen sencillamente grotesco y, por tanto, incomprensible. En muchas ocasiones se toman lo que eran costumbres de la época, costumbres sociales, no solamente vigentes en España, sino en toda Europa, y se hacen pasar como imposiciones propias del franquismo. Bueno, más o menos de esto es de lo que vamos a hablar, del hecho de que el régimen tenía, sin duda, sus peculiaridades, del hecho de que nuestra nación tenía y tiene, felizmente, sus peculiaridades, pero, hombre, que España tampoco era ni es, quizá ahora sí lo es más de lo que lo era antes, una singularidad incomprensible, ni muchísimo menos.
Hacer abstracción, y esto es lo fundamental de lo que vengo a contar, hacer abstracción del contexto histórico manifiesta una voluntad sesgada, a priorística, de rechazo al objeto de estudio que es el régimen de Franco. Por eso de lo que vamos a hablar hoy es del tiempo histórico del franquismo, desvelando que este resulta mucho menos extraño a dicha época de lo que se nos dice, como muchas de esas imputaciones de singularidad del franquismo y de singularidad de la propia España que no eran tales. Bueno, he querido señalar, como os decía, una serie de puntos, y el primero es el que hace referencia a la represión de la posguerra. Habéis oído hablar de una serie de disparates absolutos sostenidos por historiadores que hablan de 200.000 muertos, de 300.000 muertos en la posguerra y cosas semejantes, ¿no? De manera que el franquismo sería un régimen criminal desde sus orígenes, por supuesto, empezando por silenciar que en el bando contrario se cometieron un número de crímenes aproximadamente igual en términos numéricos y cualitativamente bastante peores. Además de que el emparejamiento cuantitativo no puede ocultar el hecho de que lo sucedido en la zona nacional lo fue en un territorio mucho mayor que lo sucedido en la zona del Frente Popular, porque jamás tuvo a su alcance, felizmente, más de medio país. Por tanto, su tasa de criminalidad sería sustancialmente mayor. Además, otra cuestión nada menor, precisamente, es que la violencia de los rebeldes, por cierto, lo de los rebeldes le encantaba a Franco. A Franco le gustaba que a los nacionales le llamasen los rebeldes. Bueno, pues la violencia de los rebeldes fue de carácter reactivo. Fue una respuesta a una violencia ejercida durante muchos años, y particularmente en los años de la Segunda República, por parte de las organizaciones marxistas y anarquistas y por parte del régimen republicano, que las permitió cuando no directamente las alentó. Enfrentados a estos hechos, los propagandistas del antifranquismo profesional, que viven y bastante bien de ello, tratan de escapar con la afirmación de que los asesinatos, que podemos calificar abiertamente de genocidio, porque en la Guerra Civil sí se cometió un genocidio, y fue el genocidio que se cometió contra los católicos, en una definición que se ajusta a los parámetros del derecho internacional. Pues decía que el genocidio cometido, se cometió, efectivamente tuvo lugar durante la guerra, pero que después de la guerra el Frente Popular ya no mató a nadie. ¡Cuánta bondad! Básicamente porque fueron derrotados, ¿no? Y en cambio el franquismo sí, siguió asesinando, y además pues, con esas cifras de las que se nos habla, ¿no? Lo cual es mentira. No fueron 200.000, ni 150.000, ni 100.000, ni 50.000, ni nada que se le parezca. Hubo 14.000 fusilamientos después, a partir de 1940, 14.000, y en todos los casos por crímenes atroces cometidos por los asesinos. Y por cierto también que Franco no firmaba las sentencias de muerte tomando café. Franco lo que firmaba eran los indultos. Eso sí, Franco firmó miles de indultos, no sentencias de muerte. Bien, en primer lugar callan que lo sucedido se atuvo a la ley, y además se ejerció en su expresión más severa, como digo, contra criminales culpables de asesinatos terribles. Nos lo quieren presentar como si hubiera sido una represión contra inocentes y fusilamientos masivos contra inocentes, pues en razón de sus opiniones, ¿no? Pero deberíamos recordar, por hablar del contexto, que un poquito más tarde del final de la Guerra Civil Española, 5 o 6 años después, sucedieron en Europa hechos de naturaleza parecida, cuando tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, quienes habían colaborado por cualesquiera razones con los alemanes o con los italianos fascistas, fueron tratados con una severidad, desde luego nada menor que con la que se trató a sus enemigos por parte del régimen franquista. Y estas víctimas que están entre nosotros, estas víctimas que hoy elevan sus quejas a todas horas, han construido un relato de victimización propio que ignora deliberadamente los crímenes en otros países europeos. ¿Y por qué ignoran los crímenes en otros países europeos? Porque los cometieron ellos, porque los cometieron los suyos. En la España de la posguerra, como decía, fueron ejecutados en torno a unas 14.000 personas. Creo que aquí hay alguien que nos lo podrá contar con mayor detalle. En la Francia de la posguerra fueron 13.000
los asesinados, los fusilados. Una cifra muy semejante a los 14.000, en la que hemos de tener en cuenta, en la cifra francesa, que se incluyeron a numerosas personas cuyo crimen había sido el de tener una opinión diferente, sencillamente el de haberse mostrado a favor del ocupante alemán o a favor de la construcción de una Francia patriótica, a la manera en que ellos lo entendían. Por lo tanto, estamos ante crímenes de tipo intelectual. La represión en Francia no cesó hasta 1953, es decir, 9 años después del desembarco en Normandía y de terminada la Segunda Guerra Mundial. Duró más tiempo que en la España de la posguerra, la represión en la Francia de la posguerra, donde hacia 1948, desde luego, hacía tiempo que las ejecuciones habían quedado en España reducidas a muy contados casos. En Italia, la represión contra los fascistas tras la Segunda Guerra Mundial alcanzó un número que oscila entre los 18.000 y los 30.000. Tomando incluso la cifra más baja, es mayor que la cifra del franquismo. Y tomando los 30.000, pues más que la duplica, ¿no? Ni que decir tiene la represión que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial en los países dominados por el Ejército Rojo, que así se denominó el Ejército Soviético hasta 1946. Lo digo porque si hay un periodista, como en efecto pensamos que puede haberlo, seguro que lo ignora, ¿no? Y como va a sacar los datos de la Wikipedia, pues ya se lo adelantamos. En Yugoslavia, y solo entre los ciudadanos de origen germano, se asesinó a unos 55.000. En la fosa de Tesna, en Eslovenia, hay entre 15.000 y 20.000 cadáveres. Los crímenes de Bleiburg ascienden hasta los 70 u 80.000. Muchos de ellos enterrados vivos. En fin, como decía, los crímenes cometidos por el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, son incalculables a lo largo y ancho de media Europa, desde Alemania hasta Bulgaria, pasando por Hungría o Checoslovaquia y Polonia, y como digo, se cuentan por cientos de miles. Ese es el contexto de la represión franquista. Y ese es el contexto que explica por qué quienes aquí se hacen pasar por víctimas, allí fueron verdugos. Y en muchos de los casos, no solamente en una consideración de tipo ideológico, es que eran las mismas personas. Es que si vamos a ver quiénes fueron los brigadistas internacionales que vinieron a España a servir la política exterior de Stalin, nos encontramos con gente que estuvo en el Estado búlgaro, con gente que estuvo en la policía política checa, checoslovaca, con miembros de la Stasi. Estos eran los que venían a salvar la democracia y la libertad en España, a los que se hacen monumentos y a los que se les reconoce su ciudadanía española. La represión franquista, por lo tanto, no es realmente más que un pálido reflejo, por lo demás defensivo, de la que llevaron a cabo quienes hoy se hacen pasar por víctimas. En segundo lugar, podríamos hablar de la neutralidad española también en la Segunda Guerra Mundial. Una verdadera hazaña llevada a cabo por Franco, que se ha tratado de desvirtuar hasta extremos cómicos, diciendo que Franco estaba como loco por entrar en la guerra y que fue Hitler el que no le dejó. Esta es la centralidad del discurso académico hoy, no me estoy inventando nada, ¿no? Bueno, vamos a recordar simplemente que numerosos países europeos y de otras latitudes se vieron arrastrados al conflicto durante la Segunda Guerra Mundial, porque los países contendientes eran tremendamente poderosos, y la mayor parte de ellos, además, lo fueron en contra de su voluntad. Naturalmente es verdad, porque siempre en las mentiras hay un fondo de verdad, naturalmente es verdad que España se tenía que mostrar hasta cierto punto complaciente con los objetivos de Alemania, precisamente para disuadir a Hitler, precisamente para decirle, oye, ¿te interesa más un amigo, pues eso, complaciente, que no tener un enemigo declarado? No necesitas invadirnos, porque somos amigos vosotros y nosotros. Pero Franco hizo todo lo posible y lo imposible por evitar que España entrase en la guerra de Alemania. Se ha querido con toda intencionalidad confundir la neutralidad con la equidistancia. Y efectivamente España no fue equidistante porque no podía serlo y probablemente porque no deseaba serlo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y de este modo, al confundir neutralidad con equidistancia, al demostrar la innegable inclinación de España hacia el bando del eje durante los primeros años de guerra, se puede negar la evidencia de su equidistancia. De su neutralidad, ¿no?
negando la equidistancia. Tal argumento, evidentemente, es absurdo. Y además es fácil demostrable solamente con poner el ejemplo de los Estados Unidos, que estuvo entre el año 39 y el año 41 siendo neutral, pero que en modo alguno fue equidistante y ayudó a los aliados de forma mucho más activa, por cierto, de lo que España ayudó a Alemania. Y sin embargo a nadie se le ocurre negar que Estados Unidos entre el año 39 y el 41 fue efectivamente neutral. Por seguir contextualizándolo, en Europa, solo de entre los países de alguna significación, más allá evidentemente de Liechtenstein y del el Vaticano, muy particular caso, solo Suecia y Suiza se mantuvieron neutrales durante la guerra. Y sus políticas, en términos generales, fueron tan o más complacientes con Alemania, no vamos a detallarlas ahora, que las políticas de España. En Suecia, por ejemplo, pasó con una cierta regularidad armamento alemán atravesando su territorio, cosa que en España no sucedió. Es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial algunos parejinistas del régimen exageraron la nota y bueno, empezaron a contar todas esas cosas de que Franco había llegado tarde al encuentro con Hitler y, en fin, todas esas historietas que no son ciertas. Pues tampoco sería muy inteligente cabrear al amo de Europa, ¿no? Parece una postura muy inteligente y Franco efectivamente no hizo eso, sencillamente llegó tarde y no llegó tarde 1 hora, llegó tarde 8 minutos. Pero de esas exageraciones y de esos relatos es verdad que luego han construido ellos una gigantesca mentira. Por tanto, el logro de mantener a España fuera de la Segunda Guerra Mundial es tanto mayor cuanto más analizamos el contexto y cuando nos damos cuenta de la dificultad extrema que tenía en aquel momento de frente o por naturales, pero decirle al amo de Europa, al hombre que dominaba Europa como nadie nunca la había dominado, por mor también de la tecnología disponible en esa época, era muy difícil decirle que no, pero se le dijo. Me quiero centrar en los que suelen ser los temas más recurrentes en cuanto a la singularidad del franquismo. En la imputación de que el régimen constituía, como digo, una singularidad en el contexto de los países democráticos liberales de la época de los años 60 y 70. Algo que es verdad, pero como todas las grandes mentiras y como todo lo que cuentan los propagandistas oficiales del antifranquismo, es verdad solo en una pequeña parte que les sirve o de la que se sirven para construir su gran mentira. No es mentira en este caso, no deja de ser cierto que el franquismo era un régimen de una cierta excepcionalidad, pero empezando por su origen, su origen lo tiene, como todos sabemos, en plena guerra civil, y de la mano del ejército, siguiendo por la naturaleza personalista del régimen y su estrecha dependencia de una persona que cada vez lo fue siendo menos con el transcurrir de los años, como era la de Francisco Franco, y continuando por las dificultades de su institucionalización, dificultades que Franco, desde luego, no desconocía. Con todo, a las alturas de los años 60, en España se había generado un Estado de Derecho lo suficientemente desarrollado como para que pueda afirmarse que se vivía en el imperio de la ley. Y es una comparación que si la efectuáramos con la España de hoy, desde luego que no quedaría mal parada. Lo que separaba a España del resto de las naciones occidentales era la peculiaridad política, la institucional. No existían partidos políticos. La libertad política estaba restringida a las fuerzas que formaban el movimiento nacional y este era el cauce político existente. No vamos a negar que se tratara de una anomalía que yo no censuraré, pero que era una anomalía, lo que podemos llamar la especificidad del régimen. Todo eso junto al carácter vitalicio de la magistratura de Franco y su condición de jefe del ejército, del partido, del movimiento y del Estado, ¿no? Del gobierno y del Estado. No se puede negar tampoco que la ausencia o la escasa presencia de cauces verdaderamente representativos hasta el final mismo del franquismo fue un lastre para el propio régimen y marcaba la propia inviabilidad del franquismo, por cuanto no era previsible que tal estado de cosas se pudiera prolongar mucho más allá de los finales de los años 60, como al final así acabó ocurriendo. Pero la verdad es que hasta el final mismo del régimen, la sociedad española no demandaba grandes problemas a este respecto. O sea, la gente no estaba en la calle pidiendo partidos políticos. Es que no es verdad. De hecho, el gran aval del régimen durante muchísimo tiempo, y me atrevería a decir que durante su existencia prácticamente toda, era que descargaba a los españoles de la politización. Era que se trataba de un régimen profundamente apolítico.
Y eso era una de las cosas que los españoles más apreciaban. Igual a que había sucedido con la Restauración después del periodo profundamente agitado de los últimos años de Isabel II y el sexenio democrático en el siglo XIX, con Franco sucedió lo mismo después de los años agitados de la segunda, bueno, del reinado de Alfonso XIII, de Primo de Rivera y fundamentalmente de la Segunda República, como sabemos, años, más allá del aspecto arcádico con el que algunos nos los quieren presentar, años muy convulsos que habían terminado desembocando en la guerra civil, ¿no? Por tanto, ese apoliticismo era percibido por los españoles de entonces, júzguese ahora como se quiera, como un bien y como un aval. Las demandas de apertura política eran minoritarias, aunque es verdad que era fácil suponer que con el paso del tiempo aumentarían. Bueno, dentro de esa excepcionalidad nos encontramos, más allá, como he dicho, del aspecto político, puramente político e institucional, nos encontramos con que una de las imputaciones permanentes al régimen por su singularidad es la cuestión de la emigración. Parece que el régimen de Franco fue el régimen en el que la gente emigraba, la gente se iba porque aquí era todo podredumbre, en fin. Bueno, nada que ver con la realidad. La inmigración que se produce en la España de entonces es una inmigración que se dirige hacia Europa, cosa que hasta entonces no había sido precisamente el destino fundamental. La inmigración española tradicionalmente se había dirigido a América, incluso muy avanzado el siglo XX, ¿no? La inmigración se disparó a finales de los años 50 y no fue la consecuencia de la pobreza, fue la consecuencia de la modernización. Hasta entonces había sido consecuencia de la pobreza. Solo que en esta ocasión, esa emigración no se desentendió de los emigrantes, como hasta entonces, sino que se creó un instituto de emigración oficial que les gestionaba los contratos de trabajo, les protegía mediante acuerdos con los países de destino y garantizaba una emigración ordenada y en la que los españoles gozarían de los mismos derechos que los trabajadores nativos y naturalmente estaban sujetos a los mismos deberes. Todo el mundo que conoció aquella época, siendo españoles o siendo alemanes, suizos, belgas, franceses, pueden dar fe de ello. Pueden dar fe de ello y de que los españoles no formaban manadas, ni violaban a nadie, ni iban con machetes por la calle. También pueden dar fe de ello. Las cifras de dicha emigración no son mayores frente a lo que se quiere de aquellas que protagonizaron los españoles a comienzos de siglo. Son cifras muy semejantes y, si se me apura, son cifras ligeramente inferiores anualmente a las cifras de la emigración, por ejemplo, de antes de la Primera Guerra Mundial. Además, quienes marchaban al extranjero, por término común, solían tener el propósito de regresar a España, no se iban para marcharse y quedarse allí. Por esas mismas fechas, más contexto, tenemos que recordar que el fenómeno migratorio era común, muy común, entre los trabajadores, por razones semejantes, de Italia, de Portugal, de Yugoslavia o de Grecia. De modo que de ninguna manera se trata de un fenómeno español, puramente español. También, a diferencia de lo que sucede hoy con otros países que vienen aquí, la razón de la emigración era por una falta de adaptación a los procesos de modernización, bien por falta de formación propia o bien porque la propia transformación del sector económico en cuestión, al modernizarse, requería menos mano de obra que hasta entonces. De modo que no era nada diferente a lo que había ocurrido antes, ni nada diferente a lo que ocurría en otros países de Europa. Era el mismo fenómeno, solo que en el caso español, enormemente mejorado. Otro aspecto que se critica como una especificidad española es el de la represión que se exigía contra la población. No, los españoles estaban horriblemente reprimidos, en fin, eran un pueblo poco más o menos que psicopático por culpa de Franco, ¿no? La famosa ley de vagos y maleantes. Vamos a decir alguna cosita de la ley de vagos y maleantes. En primer lugar, que esa ley no era esencialmente distinta a ninguna ley que hubiese en los países de Europa en ese momento. En segundo lugar, que la ley de vagos y maleantes, la ley franquista de vagos y maleantes, era tan franquista que fue aprobada por Azaña en 1933. Bueno, es un argumento que en parte disuade al antifranquismo profesional de seguir por ese camino, pero no os creáis que del todo, porque en 1954 se incluyó la categoría de los homosexuales dentro de la ley de vagos y maleantes. Y también vamos a decir alguna cosita de esto. Lo primero que tenemos que decir es que, y esto no lo sabe mucha gente, durante la Segunda República, durante los años de paz de la Segunda República, no en la Guerra Civil, los años de paz de la Segunda República, en España existieron 4 campos de concentración. En España había campos de concentración.
en Burgos, en Alcalá de Henares, en el puerto de Santa María y en la isla de Annobón, aquí al lado, en la Guinea Ecuatorial, que era donde mandaban a los incursos en esta ley. La ley de vagos y maleantes de Azaña preveía que no hacía falta una condena para enviar a la gente a los campos de concentración, a los que fueron varios miles de españoles. No hacía falta una condena, era una ley preventiva, una ley pergeñada por Jiménez de Asúa, que era la cabeza pensante del PSOE, ya sé que pensante y el PSOE es un poco oxímoron, ponerlo en el mismo renglón, pero en fin, era el inspirador de las leyes del Partido Socialista, y esa ley a su vez estaba inspirada en las leyes vigentes en Alemania en aquel momento. ¿Y quién gobernaba Alemania en aquel momento? Pues esa era la inspiración del PSOE. En los campos de concentración tenían acogida esos que llamaban vagos. Los vagos eran lo que hoy llamaríamos parados de larga duración, gente que no encontraba trabajo. Y entre los maleantes había alcohólicos y proxenetas. Pues bien, entre los proxenetas, no pocos de ellos eran notorios homosexuales, que fueron enviados a los campos de concentración de la República. Y esos campos de concentración, por cierto, se trabajaba en régimen de forzados. Eran trabajadores forzados. No sé si alguien sacará algún día algún libro hablando de los esclavos de la República. Bien, hecha esta salvedad, que me parece que no es baladí, hay que decir que la homosexualidad, perseguida por el régimen desde el año 54 con carácter oficial al incluirse esa cláusula dentro de la ley de vagos y maleantes, aprobada por Azaña, digo que estuvo perseguida no solo en España, sino prácticamente en toda Europa al mismo tiempo que lo estaba en el franquismo. Bueno, no me voy a referir a los países comunistas, donde, como en el caso de la Unión Soviética, desde 1937 hasta el final de la URSS, los homosexuales eran enviados a campos de concentración. Se calcula que unos 50.000 fueron enviados al Gulag, porque creo que no hace falta y está en la mente de todos, ¿no? Pero ¿sabéis hasta cuándo la homosexualidad, que al parecer constituye una especificidad particularmente malévola, la condena, quiero decir, de la homosexualidad por parte del régimen franquista, ¿sabéis hasta cuándo fue ilegal, en el Reino Unido? Pues hasta 1967. Pero no en todo el Reino Unido, no. Porque en Escocia no fue legalizada hasta 1981. Y en Irlanda del Norte hasta 1982. Que forma parte del Reino Unido, para desgracia de los irlandeses. Canadá no abolió la homosexualidad como delito hasta 1969. Y aún así, y aún aboliéndola, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales era diferente a la edad de consentimiento para los heterosexuales. En Canadá era los 21 años, mientras que la edad de consentimiento entre los heterosexuales era de 14. Este fenómeno se ha reproducido en numerosísimos países hasta fecha muy reciente. En países tan avanzados como Noruega, la homosexualidad fue delito hasta 1972. En Austria se suprimió el delito en 1971. Pero la equiparación, otra vez, no llegó hasta 2002. Finlandia, 1971. Y Suiza no dejó de decretar como ilegal las relaciones homosexuales hasta 1990. Hacía 15 años que Franco estaba muerto. En Estados Unidos, en Idaho, el año 71, no se abolió la homosexualidad. Se decretó delito. Y hasta 4 años después, Hawái no abolió. Hawái es el estado mega super turbo progre de Estados Unidos. Bueno, pues no decretó la supresión de la homosexualidad como ilegal. En Australia comenzó la despenalización en 1975, pero solo en un estado, de los 8, creo recordar, que componen Australia. En el conjunto del país solo fue considerada legal en 1984. En 1986 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió declarar legal la ley que condenaba la homosexualidad en el estado de Georgia. Y en Alemania la homosexualidad constituyó delito hasta 1994.
Es decir, que la discriminación de la homosexualidad en España es perfectamente pareja a la que se producía en otros países de Europa por esas fechas. No es ningún disparate de un régimen enloquecido y represivo. Por lo demás, y entre paréntesis, no está de más recordar que los grupos de izquierda siempre, hasta los años 50-60, rechazaron la homosexualidad como una degeneración burguesa. No está de más recordar que Pier Paolo Pasolini, por ejemplo, fue expulsado del Partido Comunista Italiano por su condición de homosexual, y que en España un poeta como Gil de Viedma no fue admitido en el PCE, en el Partido Comunista, precisamente también por su condición homosexual. Bueno, dejemos esta cuestión enojosa a un lado y vamos a ir a un par de puntos más. Uno es el de las mujeres. Habéis oído hablar, sin duda, numerosísimas veces de las imputaciones de que en tiempos del franquismo la mujer era una esclava, ¿no? Bueno, en España la mujer, vamos a empezar por decir esto, podía trabajar si era soltera o viuda. Y si se casaba, nos dicen, no podía trabajar. Bueno, no es verdad. Tenían que pasar 2 años y a partir de ahí podía trabajar. Y podía trabajar, pero te dicen naturalmente, eso sí, con el permiso del marido, por el heteropatriarcado, ya sabéis. Bueno, la situación era muy semejante a la que existía a comienzos del siglo XX. Una situación que se mantuvo durante la Segunda República. Pero en 1961 se aprobó la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, que terminaba con la desigualdad en el trabajo y con la desigualdad de salario. Todavía siguen con esa cantinela, evidentemente es mentira, como todos sabemos, pero aquí la verdad juega un papel muy restringido. Y se mantuvo, eso sí, la necesidad de autorización del marido hasta 1976. Bueno, ese es el aspecto al que se agarran ya últimamente como un clavo ardiendo, ¿no? La autorización del marido, heteropatriarcado. Bueno, pues resulta que Holanda mantuvo ese heteropatriarcado hasta 1956. Que la mujer no podía trabajar ni abrir una cuenta corriente sin el permiso del marido. Y esto se mantuvo también en la liberalísima Francia hasta 1965, donde además de no poder trabajar sin el permiso del marido, no podía abrir la mujer una cuenta corriente. Cosa que todavía pasa en Chile en 2023, que son los últimos datos que he encontrado. En Chile, en 2023, la mujer no tiene la misma capacidad del marido, por ejemplo, a la hora de disponer de los bienes o de herencias. No puede vender ni pedir crédito sin el permiso del marido, caso de estar casada. Y este permiso del marido, pues es una cosa arcaica y es una cosa propia de regímenes terriblemente represivos como el franquismo. Bueno, pues Alemania mantuvo el permiso del marido hasta 1977. En Alemania, hasta 1977, si una mujer quería trabajar, tenía que tener el permiso de su marido. Así que no parece tampoco que a este respecto la legislación franquista fuera particularmente represiva, como se nos dice. Otro punto controvertido es el de la legislación por adulterio, que hemos oído también que el adulterio era delito y se castigaba con dureza. Bueno, pues habrá que recordar aquí que el adulterio fue delito en Italia hasta 1968. En Francia hasta 1900, año mágico, 75. Grecia hasta 1981. Portugal, 82. En Suiza hasta 1989 el adulterio era delito. En Austria hasta 1997. Y en Rumanía hasta el año 2000. Por cierto, que dichas infracciones en muchos de estos sitios conllevaban penas de cárcel. Hoy, en Estados Unidos, todavía hoy, sigue habiendo 17 estados en los que es un delito cometer adulterio. Y en alguno, como en Wisconsin, te entoligan 3 años y medio de cárcel. Ciertamente en España existía el derecho del marido de matar a la esposa si tenía conocimiento de que efectivamente el adulterio era un hecho. Pero es que esa ley no era franquista. Esa ley es una ley del Código Penal de 1870, donde a Franco le quedaban 22 años para nacer. O sea, malamente puede tener la culpa. De esto no. El franquismo no lo inventó. El franquismo no inventó este derecho. Pero sí lo abolió. Lo que hizo el franquismo fue abolirlo. Y lo abolió en la reforma del Código Penal de 1963. Bien, por terminar, el último aspecto que se imputa al régimen como singularidad, te prometo, Benigno, que voy acabando, como singularidad, como particularidad propia de ese régimen represivo al que hablábamos,
es el de ser una especie de Estado policial. El franquismo era un Estado policial, como todos sabemos. Hombre, les fallan un poco los números porque había 4 veces menos policías, o como dicen ahora los cursis, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, eso y seguridad privada, había 4 veces menos de los que hay hoy en España. 4 veces menos. Un Estado policial, sin duda. Bien, si dejamos de lado algunas situaciones fácilmente explicables, como el caso de problemas que hubo en los años 40, por razón del maquis, ¿no? Fundamentalmente, la actuación de las fuerzas del orden y de la policía y la Guardia Civil, que es lo que constituyen realmente las fuerzas del orden, no fue en ningún sentido peor que las que sucedían en otros países de nuestro entorno, también cursilada donde las haya. Bueno, ciertamente existía lo que se llamaba una delincuencia política, es verdad, ejercido por aquellos que se situaban al margen de la ley por razones de convicción ideológica. Las más de las veces cometiendo delitos, y estos los que se enjuiciaban con una verdadera dureza, delitos de sangre, delitos de carácter terrorista. El trato que se les dio a los grupos terroristas era el que correspondía a su condición, y las condenas, hasta el último día, las que merecían, y aún más, probablemente merecían mayor dureza que la que recibieron. Pero claro, tenemos que comparar estos hechos con lo que sucedía en otros países de Europa. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que sucedía en la Alemania de los años 70 a los años 90, con la Baader-Meinhof, que era una banda terrorista maoísta, que fue combatida por la policía alemana a tiro limpio, como se combate en cualquier país al norte de Burkina Faso una banda terrorista. La Baader-Meinhof se conocía como la fracción del Ejército Rojo. Hubo muchos militantes, muchos terroristas de esta organización que murieron en tiroteos con la policía. Proporcionalmente, muchísimos más que miembros de ETA a manos de la policía española. Bueno, pues estos señores de la Baader-Meinhof resulta que, no se sabe muy bien por qué, pero tuvieron un rapto que les llevó a suicidarse de forma colectiva y simultánea. Cosas que pasan en las cárceles alemanas. El 18 de octubre de 1977. Unos suicidios que además le debieron coger gusto a la cosa y se prolongaron hasta entrados los años 90. Alguno de esos suicidios presentaba una cierta peculiaridad, como por ejemplo aquel que se suicidó asestándose 4 puñaladas a sí mismo en el corazón. La policía alemana de los años 70, 80 y 90. Todavía en los años 90, 94 me parece que fue, un tipo de la Baader-Meinhof que debía estar muy deprimido se ahorcó en su celda de una manera que el forense creo que calificó de peculiarmente extraña. Ya sabemos que los alemanes son capaces de todo. Bueno, el año 88 recordemos cómo los servicios secretos británicos liquidan a 3 tipos del IRA, del ejército irlandés, en una operación, bueno, iba a decir más que dudosa, no ofrece dudas, la verdad es que no ofrece dudas, de la que Margaret Thatcher se reclamó autora, dijo disparado yo, y se terminó el asunto. Cosa que jamás dijo Mr. X por aquí. Bueno, y si nos salimos del ámbito terrorista y analizamos el comportamiento de la policía española en relación al elemento civil, la comparación tampoco es muy desfavorable a la policía española. No hay más que pensar en el comportamiento de la policía estadounidense, no digo ya con los llamados afroamericanos, que antes llamábamos negros, no, es decir, con los ciudadanos estadounidenses de a pie. A ti te detienen en una carretera comarcal o en una autopista, que me da igual, que me da lo mismo, y ya te puedes quedar quietecito en el coche con las manos sobre el volante. Porque como muevas una mano, te has quedado sin ella. Bueno, y si lo que pierdes es la mano, no sales mal parado. Bueno, por no hablar de, en fin, ejecuciones extrajudiciales. En los Estados Unidos, cuando pasó todo aquello del señor George Floyd y toda aquella historia, no entendían nada de lo que pasaba ante el escándalo, porque la policía decía, pero si hemos hecho lo de siempre. Bueno, es conocido el temor reverencial de los alemanes por su policía, que prefieren resolver sus asuntos antes de implicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero voy a evocar un episodio que sucedió en París en 1961. Es un episodio conocido, bueno, es muy poco conocido, pero en la medida en la que se conoce es conocido como la masacre de París.
En la masacre de París, la policía francesa asesinó entre 200 y 400 magrebíes, básicamente argelinos, tras unas manifestaciones de norteafricanos que tuvieron lugar en la capital francesa. Una parte de esos argelinos asesinados, disparados por la policía, por las pistolas de la policía, una parte de estos, además, cuando se les hizo la autopsia, resulta que habían muerto ahogados. Es decir, los arrojaron al Sena mal heridos y se habían ahogado. En las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar por los asesinatos, convocadas por la izquierda, como habían sido pocos, se cargaron a otros 8. Se cargaron a otros 8 en manifestaciones que estaban protestando por la actuación policial. Entre tanto, sucedía todo esto tan edificante, las autoridades encerraron en el Palacio de Deportes de la capital francesa a miles, varios miles de personas a los que sometieron a trato absolutamente vejatorio, en fin, torturas, así se podría calificar, de carácter sistemático. Y yo me pregunto, ¿alguien se puede imaginar que esto hubiera sucedido en la España de 1961? ¿Alguien se puede imaginar que hubieran tirado a 200, 300, 400, no sé, españoles o magrebíes? Bueno, es que no había, entonces no había 300 magrebíes en Madrid. Que los hubieran tirado al Manzanares, incluso después de las lluvias de ahora, pues no sé qué hubiera pasado, pero ¿alguien se puede imaginar esto? ¿Le cabe en la cabeza a alguien pensar en el Madrid o en cualquier otra ciudad española en 1961 que hubiera pasado esto? 200, 300 asesinatos de la policía a gente que se estaba manifestando. Nada parecido sucedió en la España de la época. Esto sucedió en París en 1961. Y como esto, muchas otras cosas, como las revueltas universitarias, a partir de las cuales algunos se han labrado una reputación que desde luego en absoluto merecen, y que fueron disueltas por los grises a porrazos, pues efectivamente, como sucede en cualquier país, como digo, al norte de Burkina Faso. Y sucedía particularmente en Francia y sucedía en Estados Unidos porque tuvieron a finales de los 60 y comienzos de los 70 lugar numerosas revueltas de tipo estudiantil que eran solucionadas por la policía de la misma manera que la policía soluciona las cosas en todas partes, con independencia de la latitud. Y ahí están las universidades de Berkeley, de la Sorbona, etc. En fin, termino diciendo que muchas de las principales acusaciones al franquismo como un régimen singular y especialmente represivo son ya imposibles de sostener a la luz de los análisis y sobre todo del análisis contextual. Esa es la razón por la que los fiscales del franquismo se esfuerzan en evitar todo estudio comparativo con los llamados países de nuestro entorno. Ni la situación de la mujer, ni la de los homosexuales, ni las actuaciones policiales, ni la emigración fueron fenómenos sustancialmente diferentes a lo que ocurría en otros países de Europa. Ni tampoco estaban estas actuaciones desligadas, desvinculadas de la tradición española, de las prácticas sociales del país desde siempre, sino que eran considerados por todos con una absoluta naturalidad porque constituían una continuidad de lo que siempre habían visto, conocido y sabido. Muchas de estas cuestiones de las que hemos hablado fueron asumidas de forma también absolutamente natural durante la Segunda República, por cierto. Y en algunos aspectos, como hemos señalado, también incluso llevados a su expresión más radical, como la cuestión de los campos de concentración. La excepcionalidad de España, en resumen, estaba relacionada con su carácter político, que era sui generis, no se puede negar esto, ni hay por qué hacerlo, incluso comparado con lo que había vivido España hasta entonces, precisamente porque era fruto de una situación muy singular y única en su historia, como fue la Guerra Civil y el surgimiento del régimen. Y es también innegable que existió una cierta singularidad social, pero desde luego muy lejos de la que nos han contado. Subrayar estos aspectos en detrimento de los aspectos que se compartían con el entorno europeo deforma el análisis y el retrato de la sociedad española de su tiempo y de su régimen. España se parecía a Europa mucho más de lo que se pretende. España no era tan diferente, aunque algunos lo pretendan para justificar una condena que en realidad es un apriorismo viciado y sectario del que parte. En realidad, el parecido era tanto que el franquismo fue el momento histórico en el cual España recuperó el tren de la historia que había perdido siglo y medio antes. Porque en la España del franquismo, que es la España de la modernización, se dio la mayor revolución que ha conocido la historia de España. Y eso, exactamente eso, por medio de la comparación, por medio de evitar esa comparación,
es lo que tratan de evitar los antifranquistas profesionales, es lo que tratan de llevar a nuestro ánimo, que los españoles no conozcan ni reconozcan lo que fue aquella época histórica. Muchas gracias. Gracias Fernando por poner luz donde otros siembran sombra y mentira. Muchas gracias. Y antes de continuar, tenemos un miembro de la hermandad, va a hacer entrega de un obsequio tanto a Fernando como al general Chicharro.